bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean una constante en nuestras vidas. Que nuestros corazones estén abiertos y deseosos de recibir el pan de vida que nuestro buen pastor pone a nuestra disposición hoy. Hace un par de años inicié un proyecto de leer la Biblia entera en un año. Y en ocasiones, al leer Éxodo, pienso en Israel y sus habitantes de aquel entonces y de nuestra similitud con ellos. La diferencia entre ellos y nosotros es la tecnología y el avance de la ciencia, porque en actitudes y conducta somos muy, pero muy parecidos. Igualmente, tal como les pasó a ellos, puedo pensar que muchos de los hijos de Dios de nuestro tiempo les falta vivir en el reposo de Dios. No me canso de proclamar y darle gracias a Dios porque Él es un Dios bueno, Dios fiel, Dios misericordioso, Dios justo y Dios de segundas oportunidades, pese a nuestra rebeldía y desfachatez. Estoy persuadida de que la obra que Él empezó en mí y en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Lo crees? No lo dude. Si el Señor lo dijo, Él lo hará. Eso es lo que nos dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando en nuestras vidas para llevarnos a vivir en su reposo, por lo cual hoy iniciaremos el estudio de el reposo de Dios. Me acuerdo que en una ocasión, conversando con alguien, yo le comentaba que me sentía muy cansada y en realidad era un cansancio emocional. Y la persona me responde, descansa en el Señor. Y yo pensé, fácil es decirlo, difícil es hacerlo. Porque yo lo sé, y ustedes lo saben, que el ser humano puede experimentar distintos tipos de cansancio. Cansancio físico, mental, emocional y espiritual. Cansancio físico se soluciona con descanso físico. Cansancio mental se soluciona suspendiendo lo que se está haciendo y ocupando la mente en otra cosa. El cansancio emocional solo se soluciona en el momento que aprendemos e iniciamos el camino de acallar nuestra alma delante de Dios, lo que va muy ligado a la solución para el cansancio espiritual. ¿Por qué? Porque el cansancio espiritual se soluciona cuando aprendemos a descansar en el Señor. Y eso va muy ligado a acallar nuestra alma ante Dios, que en realidad es la parte inicial del descansar en el Señor. El hombre por sí mismo puede descansar física y mentalmente. La dificultad estriba en lograr el descanso en las otras áreas, emocional y espiritual, debido a que estas son las que determinan nuestra manera de vivir, nuestras reacciones, nuestras maneras de enfrentar los desafíos diarios. La vida cristiana es, entre tantas cosas, oír al Señor llamándonos a que entremos en su reposo y que gocemos de la plena libertad de los hijos de Dios. ¿Qué significa reposar? Descansar del trabajo, de la fatiga, permaneciendo en quietud y paz sin alteración. Reposar es manifestar en nuestras vidas constancia de ánimo aún frente a las muchas adversidades.
¿Quieres vivir en el reposo de Dios? ¿Realmente quieres vivir en el reposo de Dios? Oremos. Lo dijo el Señor Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Señor, tú eres el Verbo de Dios. Tú eres la palabra viva, y todo aquel que permanece en ti, permanece en tu palabra. Despierta nuestro entendimiento, que con diligencia y esmero podamos zambullirnos en tu palabra, a fin de que nuestros ojos se sigan abriendo día tras día. Danos hambre y sed de ti, y que en nuestras vidas se manifiesten el anhelo y el interés de que tu Santo Espíritu nos lleve a toda la verdad, nos recuerde todo lo que has dicho y nos enseñe todas las cosas. Padre, llévanos a toda verdad, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres nuestro reposo. Señor, cuánto necesitamos aprender a vivir en tu reposo. Cuánto necesitamos a vivir en ti, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En la actualidad, al observar más detenidamente la vida de la Iglesia de Cristo, notamos que la Iglesia se ha centrado en muchas cosas, de las cuales algunas son deseables a los ojos de Dios, otras no. Mientras tanto, con una visión superficial de lo que significa ser discípulo, de lo que significa ser discípulos, nos cuesta, como iglesia, de manera general, mantenernos en una vida de reposo en Cristo. Existen miles de cristianos que tienen a Jesús como su Salvador, pero no viven en obediencia conforme al Evangelio de Jesucristo. Por eso les decía que hay mucha similitud entre algunos cristianos, si no la mayoría, con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, después de haber sido sacado de la esclavitud en Egipto. En Egipto habían estado bajo el dominio de sus amos, alimentados por sus amos y totalmente controlados y sin libertad. Finalmente, Dios interviene y los libera por mano de Moisés. Nosotros en el pasado estábamos totalmente bajo la esclavitud del pecado y del poder de las tinieblas. Luego, por medio de la obra completa de Jesús y del envío del Espíritu Santo, hemos sido liberados. Jesús afirmó a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. No obstante, muchos cristianos siguen siendo como el pueblo de Israel en el desierto. Pese a que han sido declarados libres por Dios, siguen siendo esclavos en sus corazones. Ellos no están dispuestos a entrar en la tierra prometida. ¿Y por qué no? Porque prefieren la comodidad y la seguridad del desierto. ¿Y eso qué significa? En el desierto no tiene que preocuparse con la ropa, ni con los zapatos, ni con la comida. Todo le es dado. Y el desafío más grande que tenemos por delante como Iglesia de Cristo es entrar en la tierra prometida, en esta vida. Por eso no hablo de la vida futura con el Señor, estoy hablando de esta nuestra vida terrenal. Y esta es la razón por la cual Dios nos está llamando a dejar que Egipto salga de nosotros. Fuimos sacados de Egipto, pero Egipto no ha salido de nosotros. Somos llamados a limitar la
eliminar la mentalidad de esclavo que muchos conservan y entrar en el reposo y en la plena libertad de los hijos de Dios en esta tierra, mientras desempeñamos con éxito nuestro cargo de embajadores de Cristo. Les pido que tengan su Biblia a la mano porque hoy estaremos leyendo bastante. Sé que la mayoría de ustedes ha leído lo que veremos hoy, pero inclina tu corazón y pídele al Señor que te hable el entendimiento a fin de que recibas una convicción muy fuerte dada por el Espíritu Santo de Dios en tu interior. Vamos a leer Hebreos 3 del 7 al 19. Algunas palabras las voy a reforzar, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Eso era recordando el pasado, ¿verdad? Ahora para nuestro presente. Mira, hermanos, que no hay en nosotros, en ninguno de nosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Escuchen, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vayan pensando, ¿quién nos aparta del Dios vivo? Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, ¿para qué? Atención a lo que viene. Ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece el corazón. El pecado rompe la comunión con Dios. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Y el versículo 18. Y a quienes juró Dios que no entraría en su reposo, sino que a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra atención, no ir acompañada de fe, en los que la oyeron. Pero, atención, los que hemos creído entramos en el reposo. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así Dios del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo de Dios, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron a causa de desobediencia, otra vez Dios determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, eso está en el Salmo 95, 7, 8. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8 de Hebreos 4.
porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras. Eso aquí es clave. Ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora bien, ¿qué es el reposo de Dios? En este capítulo 4 de Hebreos lo leemos, el versículo 4 y 10 son los que nos responden. Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Y ahora, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, también ha reposado de sus propias obras, así como Dios reposó de las suyas. Hay un reposo en Dios. Hay un reposo de Dios. Y Dios nos llama a entrar en su reposo. Aquí viene la clave, esa es la clave de entrar en el reposo de Dios. Entrar y vivir en el reposo de Dios es dejar de hacer nuestras propias obras. Ese es el reposo. Todas nuestras empresas egoístas deben ser dejadas a un lado. Somos llamados a hacer solamente la voluntad de Dios, las obras que Dios preparó para cada uno de nosotros desde mucho tiempo atrás. Efesios 2:10 dice, porque somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. NTV, Nueva Traducción Viviente. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Mientras hago mis obras, entiendas, mi propia voluntad, y pueden ser muy buenas a los ojos de los hombres, no puedo reposar, porque el reposo de Dios es descansar de mis obras. Mientras hagamos las obras de Dios, que fueron preparadas para cada uno de sus hijos desde tiempos atrás, reposamos. En el momento que mezclamos las obras de Dios con las nuestras, perdemos el reposo de Dios. Nos salimos del reposo de Dios. Y por lo cual vamos a estar mencionando algunos puntos que nos muestran qué es estar en el reposo de Dios. Y les pido que haga su propio análisis al oír cada uno de esos puntos que estaremos viendo. Primero, estar en el reposo de Dios es hacer la voluntad de Dios. Nadie puede mantener el reposo de Dios haciendo su propia voluntad. Hay algunos que dicen, no, yo puedo porque yo tengo paz. No, lo te sientes bien en el momento porque en realidad estás haciendo tu voluntad, pero eso no es la paz que viene de Dios. Porque la paz que viene de Dios es andar en la voluntad de Dios. Cualquier cosa que hagamos fuera de la voluntad de Dios, aunque de natural se vea muy deseable, es incompatible con el estar en el reposo de Dios. Repito, estar en el reposo de Dios es reposar de nuestras propias obras. Estar en el reposo de Dios es dejar de hacer nuestra voluntad. Estar en el reposo de Dios es hacer las obras de Dios. Estar en el reposo de Dios es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto reposas en la voluntad de Dios? Si alguien respondiera, yo creo que yo reposo en la voluntad de Dios un 40%. ¿Qué significa esto? Que en el restante 60% de las veces estás haciendo tu propia voluntad. Segundo punto, estar en el reposo de Dios es pelear con Dios y no contra Dios.
Pelear con Dios a tu lado, pelear contigo al lado de Dios y no contra Dios. Porque al entrar en el reposo de Dios, ya no peleo contra el Señor. Ya no lucho para hacer mi voluntad. Ya no lucho para doblar el brazo de Dios. Ya no lucho para salirme con la mía. Y eso hacíamos muchos. Siempre logramos salir con la nuestra. Y muchas veces manipulábamos a las personas sin siquiera darnos cuenta que estamos en pura manipulación. ¿Por qué? Porque queríamos salirnos con la nuestra. Al entrar en su reposo, el reposo de Dios, la pelea ahora es contra nuestra naturaleza caída. La pelea es contra las huestes espirituales de maldad que nos van a estar puyando para que volvamos a las andanzas de antes, para que volvamos a ser los manipuladores, los que pelean por su propia voluntad. Nuestra pelea en el reposo de Dios significa que ya no luchamos contra lo que ven nuestros ojos, sino que peleamos en el Espíritu. Nuestra pelea no es contra personas o circunstancias. Nuestra gran pelea contra nuestro yo que siempre quiere salirse con la suya. Contra ese yo que por todo se enoja, se molesta, se disgusta. Se ve como el pobrecito yo. Se autocompadece. Esa es nuestra lucha. Eso es pelear con Dios. ¿Por qué? Porque sin el poder de Dios tú no podrás vencer esa batalla. Y sin rendirnos a Dios, el poder que estará en nosotros es proporcional a nuestra rendición. Entrar en el reposo de Dios es saber que cualquier cosa que el Señor considere retirarme, puedo sufrir con eso, puedo llorar por eso, pero finalmente se la entrego. Cualquier cosa por la que Él me haga pasar, la veo como un propósito de Dios para lograr un fin específico, aun cuando en el momento no me doy cuenta de cuál es el propósito. Cualquier cosa que Él me lo pida, se lo entregamos, aun cuando eso nos desgarre el corazón. Estar en el reposo de Dios es haber renunciado a todo lo que poseemos. Estar en el reposo de Dios es saber que todo lo nuestro está en las manos del Señor y ya no tendremos temor de perder nada, pues todo se lo hemos entregado a Él. Repito, ¿cuál será nuestro porcentaje de reposo? El mismo porcentaje del monto de lo que hayamos entregado a Dios. Tercer punto. Estar en el reposo de Dios es tener paz interior. Observen, paz interior, lo que significa que en el entorno puede haber guerra. El reposo de Dios es estar en aquel apacible estado del alma y del espíritu, que aunque se levanten olas y tempestades, en el interior hay paz. Esa tiene que ser nuestra búsqueda. Porque ¿dónde perdemos la paz? Tomamos decisiones equivocadas mayormente. La paz interior viene de mirar a Cristo y no a nosotros mismos. En la medida que aprendamos a mirar a Cristo y no a nosotros mismos, más paz de Dios experimentaremos. Cuarto, estar en el reposo de Dios es andar en sus caminos. Eso significa hacer una realidad de lo dicho por el profeta Isaías, capítulo 30, versículos 20 y 21. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Ese es un pasaje muy particular para el tiempo del pueblo de Dios en el pasado, pero podamos
tomarlo para nosotros. Aunque pasemos por situaciones que el Espíritu llama pan de congoja y agua de angustia, tus maestros, ¿quiénes son nuestros maestros? Nuestro gran maestro es el Espíritu Santo. Él nunca será quitado mientras yo mantenga mi comunión con el Señor. Yo lo tendré siempre ahí, hablándome, enseñándome, mostrando lo que estoy haciendo, aún los pecados que he cometido. Y en consecuencia de eso viene ese versículo impresionante de Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anda por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Eso es lo que necesitamos, tener ese oído de oír. Y eso es estar en el reposo de Dios. Eso es andar en sus caminos. Andar en los caminos de Dios es ser dirigidos por el Señor. De ahí la necesidad, la urgencia de mantenernos en sintonía con el Señor para que podamos oír cuando Él nos hable, para que podamos entender cuando Él quiera cambiar la dirección de nuestros pasos. Estar en el reposo de Dios es no actuar por emoción. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando nuestra voluntad, llena de la fortaleza de Dios, es capaz de controlar la emoción que nos quiere llevar a actuar impensadamente. Estar en el reposo de Dios es permanecer en una situación espiritual y emocional estable. La antigua situación de altibajos, hoy arriba, mañana abajo, ha desaparecido. Mantenemos una situación espiritual. Sí, tendré ondas, pero son ondas muy, muy bajitas. Y no como antes, que eran unas ondas que tenían su pico y su fondo allá abajo, lejos. Estar en el reposo de Dios no significa que viviré sin emociones. Las emociones son parte nuestra. Estar en el reposo de Dios significa que mis emociones, por la gracia de Dios, no me dominarán, pues serán emociones puestas al servicio de Dios. Las tendremos bajo control por el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. El reposo de Dios es cuando la vida del Espíritu está por encima de la vida anímica, de la vida del alma. En el reposo de Dios no ando por mis sentimientos, sino que ando por la voluntad, mi voluntad rendida a la voluntad de Dios. El reposo de Dios no es andar por mis sentimientos, es andar por mi voluntad que quiere agradarle en todo, haciendo la voluntad de Él. En el reposo de Dios, escuchen, el sentimiento no cuenta. Lo que cuenta es obedecer al Señor. En el reposo de Dios podremos llegar a decir, Señor, no me gusta, y por mí no lo haría, pero en obediencia a ti lo haré. En el reposo de Dios, mi alma está callada en el Señor, y mi espíritu puede oír su voz, tal como lo dijera David. Salmo 62:1. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. En el reposo de Dios, ya no hay agitación del alma que nos llevaba a actuar por impulso, sino la calma que sabe esperar en Dios. Hemos aprendido lo que significa las palabras del Señor Jesús en Mateo 11, 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estar en el reposo de Dios es llevar su yugo sobre nosotros y aprender de Él cada día. Estar en el reposo de Dios es saber que su yugo es fácil, porque quien lleva el peso del yugo
es Él, no yo. Sexto, estar en el reposo de Dios es ver que se cumple. 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, no poquita, toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estar en el reposo de Dios es ser perfeccionado, estar siendo restaurado al original diseño de Dios en Cristo y por Cristo. Estar en el reposo de Dios es estar seguros de que la obra que Él empezó en cada uno de nosotros la terminará. No importa que te pareciera que eso no se dará, pues mientras te mantengas aferrado a Él, su obra en ti se hará. Después del dolor y del sufrimiento viene la restauración de Dios. Estar en el reposo de Dios es estar, y atención a esos tres verbos, afirmado, fortalecido y establecido en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar afirmado en Cristo? Es estar asegurado, afianzado, consolidado en el Señor. Sé quién soy y sé quién Él es. Y esta seguridad me lleva a caminar hacia adelante con la cabeza erguida, sabiendo que mi Redentor vive y que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Fortalecido en Cristo es estar equipado para el servicio activo. Es poder decir, con el apóstol Pablo, 2 Corintios 3, 5, 6, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Establecido en Cristo, establecido por Cristo, es estar puesto en un lugar inconmovible. Esto significa recibir poder para resistir a los embates de las tinieblas, de la carne, y estar firmes hasta el fin, reteniendo lo que hemos recibido de Él y en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Séptimo, en el reposo de Dios tendremos pérdidas. Y aunque tengamos pérdidas, no las sufriremos como los que no conocen a Dios, pues todo lo nuestro ha sido entregado al Señor. Muchas veces decimos, ay Señor, te entrego tal cosa y te entrego tal otra cosa. Y da la casualidad que perdemos esa cosa. ¿Y cuántos al perder esa cosa, sea lo que sea, se molestan con Dios y le dan la espalda? Entonces, tengamos cuidado, pongamos mucha atención en cómo estamos entregando las cosas al Señor. Por otro lado, estar en el reposo de Dios no significa que ahora nos va a gustar todo el error, las equivocaciones que se cometan, que vamos a estar como, ay, todo está bien, todo está bien. No, eso no significa. En el reposo de Dios, las cosas que no le agradan a Dios, a nosotros tampoco no nos gustará. Pero cuando los veamos, ya sea en el hogar, en el trabajo, aún en la iglesia, no nos enojaremos, no perderemos la paz. Y si pudiéramos cambiar la situación, lo haremos de buenas maneras. Y si no pudiéramos cambiarla, reposaríamos en el Señor. Y algo que me gustó mucho a través del tiempo, una oración que yo leí y explica muy bien eso. Y fue por un teólogo americano, pero allá en los años 40, por allá.
Su nombre era Reinhold Niebuhr. Y la oración de él era: Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y sabiduría para distinguir la diferencia. Exacto. Muchas cosas podemos cambiarlas, otras no. Y esas que podamos cambiarlas muchas veces requerirá mucho valor. Pero ahí entra las promesas del Señor, ¿verdad? Que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. 8. Estar en el reposo de Dios es saber que si Él es por mí, ¿quién contra mí? ¿Quién podrá separar al Hijo de Dios de su Señor? Romanos 8. En ese capítulo, al final, Pablo le deja dicho: ¿quién nos separará del amor de Dios? Persecución o hambre, desnudez o peligro, espada. No, nada nos podrá separar. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, mientras nosotros mantengamos nuestras manos en la mano del Señor. Mientras nos mantengamos aferrados al Señor, nada ni nadie de este mundo y fuera de este mundo nos podrá separar del Señor. Estar en el reposo de Dios y saber que si Él es por mí. ¿Qué significa? Ampliándolo. Es saber que delante de Dios yo no tengo que aparentar lo que no soy. Él me conoce bien. Yo no puedo tener esa actitud. Ay, Señor, mira, yo hago eso y eso y eso. No, dejen de eso. El Señor sabe todo lo que hacemos. Él sabe lo que pensamos. Entonces, mantener esa seguridad. Señor, yo no sé cómo soy. Yo soy una caja de sorpresa. Cada día muestra algo. Pero yo sí sé que tú lo sabes, Señor. Y a pesar de eso no me has abandonado, no me has dejado, todavía no desististe de mí. Y eso, ¿sabe lo que provoca en nosotros? Una continua actitud de acciones de gracias a Dios. Porque cada día vamos viendo más la misericordia, la gracia, el favor inmerecido que el Señor tiene con nosotros. Estar en el reposo de Dios es aceptarme a mí misma, porque ya sé que Él me acepta como soy. Mientras Él va produciendo los cambios que quiere ver en mí, pues mi corazón está dispuesto a recibir las correcciones del Señor. Tu corazón está así, dispuesto a recibir esas correcciones. A veces la corrección golpea, pero después da fruto apacible de justicia. Nos acerca más al Señor. Cada prueba vencida nos acerca más al Señor. Vamos conociéndolo más. Y el aceptarse a uno mismo, porque algo que puede pasar a veces, tú cometes un pecado. Por ejemplo, un día te enojas y habla de una manera muy, muy áspera en tu trabajo. Y después, ay, Señor, mira lo que hizo. Ay, Señor, yo no puedo conmigo. Ay, Señor, yo no tengo remedio. Ay, Señor. Cuando hacemos eso, ese tipo de lamentación, estamos mirándonos a nosotros mismos. Yo no puedo mirarme a mí. Donde yo me miro a mí misma, yo quito la mirada del Señor. Por eso Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no puedo quitar los ojos del Señor. De ahí la necesidad, la urgencia de pedirle al Señor que tú quieres tener conciencia de Él todas las horas del día que estás despierta. Es la única manera de no mirarnos a nosotros mismos,
sino que cuando yo peco, yo digo, Señor, fallé de nuevo. Reconozco que no debería haber hablado de esa manera. Perdóname, Señor. Límpiame. ¿En quién estoy mirando? ¿A quién estoy mirando ahora? Al Señor. ¿Por qué? Porque yo quité la mirada de mí y la puse en Él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Estar en el reposo de Dios es saber que aunque caiga, Él me levantará. Y si yo quisiera tener una cita para eso, yo voy a Proverbios 24:16, donde dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Señor, yo me he caído más de 7, pero aquí dice 7. No, es que ese 7 es un número que implica la totalidad de algo. No significa que solo puedes caer 7 veces. No, podemos caer más. Pero mientras mantengamos la mirada en el Señor, Él nos levanta. Lo que sí debemos cuidarnos es de un pecado voluntario y de tentar a Dios. Por ejemplo, ay Señor, la palabra dice que tú siempre me vas a levantar, así que no importa que yo peque hoy. No, eso es tentar a Dios. De eso hay que tener mucho cuidado. Estar en el reposo de Dios es saber que yo puedo desmoronar. ¿Cuántas veces nos hemos desmoronado? Y que Él está ahí para sostenernos, porque no dejará para siempre caído al justo. ¿Dónde encuentra eso? En el Salmo 55, versículo 22, la segunda parte. Y estar en el reposo de Dios es echar sobre el Señor mi carga, sabiendo que Él me sustentará. ¿Dónde está eso? En el Salmo 55, versículo 22, la parte A. Entonces, eso es estar en el reposo de Dios. Y yo quiero repetir los 8 puntos para mantenerlo fresco en la mente. Estar en el reposo de Dios es hacer la voluntad de Dios y no la mía. Donde yo me alejo de la voluntad de Dios, yo pierdo el reposo. Estar en el reposo de Dios es pelear con Dios y no pelear contra Dios. Pelear con Dios es saber que yo tengo a Dios de mi parte cuando yo estoy peleando con mi yo, con mi carne, con mi naturaleza caída. Estar en el reposo de Dios es tener paz interior. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz del Señor en nosotros. Y eso sí, está muy relacionado con estar en el reposo de Dios. Cuarto, estar en el reposo de Dios es andar en sus caminos, no en los míos. Quinto, estar en el reposo de Dios es no actuar por emoción, sino por obediencia. Yo he aprendido a punta de golpes a no hacer las cosas por emoción, porque tantas veces he reaccionado a la emoción y me he apurado y he hecho cosas que no debería haber hecho. No necesariamente cosas malas. Por ejemplo, te emocionas viendo algo. Ay, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Y caca, compra y te gasta tu dinero. Y ese dinero después te va a hacer falta. ¿Por qué? Porque te dejaste llevar por las emociones. Estar en el reposo de Dios es el sexto. Es ver que se cumple su palabra en nosotros. Esa es la cosa más hermosa, cuando de repente tú lees un texto y dices, ay Señor, eso yo no lo tenía y ahora lo tengo. Tú lo hiciste, Señor, gracias. ¿Qué sale de tu boca? Acciones de gracias. Séptimo, estar en el reposo de Dios es aceptar que tendremos pérdidas. Sí, tendremos pérdidas, pero ¿saben qué? En Cristo esas pérdidas se transformarán en ganancias. Y el octavo, estar en el reposo de Dios es saber que si Él es por mí, ¿quién contra mí? Esa tiene que ser mi seguridad, tu seguridad. Dios siempre nos está llamando a entrar y a mantenernos en su reposo, porque hay periodos o etapas del crecimiento que nosotros sí tenemos algunas oportunidades de estar en el reposo de Dios, pero salimos y volvemos y entramos. Pero el Señor quiere llevarnos a un nivel de, así como cuando el mar está tranquilo, hay unas pequeñas olas, pero no hay tormenta, no hay nada de eso. ¿Y cuántas veces perdemos
el disfrutar del reposo del Señor por mantener la mirada en nosotros. Ustedes me van a oír hablar de eso muchas veces, porque yo me he dado cuenta. Cada vez que un hijo de Dios se mira a sí mismo, él quita la mirada del Señor. Hay una palabra en Jeremías 6:16, donde el Señor está hablando. Párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. ¿Dónde yo encuentro descanso para mi alma? En los caminos de Dios, no en los míos, no en los míos, no en los míos. Aun cuando yo ande en mi camino y logre algo que me pone muy feliz, eso no va a significar nada, porque no era de Dios. Y cuando yo leo esas palabras de Jeremías 6:16, que termina con, y hallaré descanso para vuestra alma, yo veo la similitud con las palabras del Señor Jesús, que lo hemos visto ya. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se dan cuenta? Está en Mateo 11:29b. La palabra se repite en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuánto nos falta para vivir en el reposo de Dios? ¿Cuánto nos falta? ¿De veras anhelamos vivir en el reposo de Dios? Mira, que en este día podamos pedirle y decirle al Señor que queremos vivir en su reposo, que necesitamos de su gracia y de su ayuda, sabiendo que si pedimos conforme a su voluntad, recibiremos lo que pedimos. Y hoy, ahora vienen unos comentarios muy significativos. Ponga toda tu atención y anote si no está anotando. Porque hoy el Señor nos está dando una nueva oportunidad. ¿Nueva oportunidad para qué? Primero, para rendir nuestras vidas al Señor. Ahora hago una salvedad. Rendirse es un término de batalla. El que pierde una guerra y se rinde ante su vencedor, acepta renunciar a todos sus derechos ante el vencedor. Eso pasó en la Segunda Guerra. Cuando Alemania perdió la guerra, tuvo que someterse a todas las normas que le puso el vencedor. Y así tiene que ser en nosotros con el Señor. Rendición. Ya no voy a pelear por mí. Me rindo. Y la otra analogía es que yo la veo muy tremenda. Cuando un ejército se rinde, él depone las armas y los vencedores toman el control a partir de ahí. Rendirse a Dios funciona de la misma manera. Cada vez que tú depones tus armas, entiendan tus recursos, tu sabiduría, tu creer que lo sabe todo, que puede tomar las mejores decisiones, hay que deponer estas armas y permitir que el vencedor, Cristo en nosotros, por medio de su Santo Espíritu, tome el control. Repito, rendirse a Dios significa que dejamos de lado nuestras armas, dejamos de lado nuestros propios planes y buscamos los suyos, que son los únicos que nos traen bendición en esta y en la otra vida. Y aquí hago también otro comentario, otra salvedad. No todo que es bueno, que se ve bueno, que se ve como parte de lo que Dios quiere hacer, no necesariamente significa que es para ti. Es como decir, Dios te está llamando para que tú seas un maestro de la palabra. Pero no, tú no quieres eso. Tú quieres ser evangelista. Entonces tú andas por ahí y tú estás feliz pensando que estás haciendo lo que Dios quería. No, Él no te quería como evangelista, Él te quería como maestro. Y otro caso, hay personas que no pueden aceptar el llamado de Dios porque no quieren soltar su seguridad económica
que tiene a través de un trabajo. Y entonces va a hacer todo. No, yo sirvo en la iglesia, yo voy a ser maestro en la escuela dominical, yo voy a hacer eso y ya yo no tengo que dejar mi trabajo. Puede que en tu caso sí. O puede ser otro caso que es un caso inverso aún. Es la persona que dice, no, yo voy a dejar mi trabajo porque el Señor me está llamando. Y el Señor no lo está llamando. El Señor quiere que Él lo sirva en su trabajo. Pero Él quiere servir en el ministerio. Y obviamente esa persona va a pasar muchos páramos. Y muchas de esas personas se vuelven atrás. Porque se molestan con Dios. Solté todo por ti y así me paga. Y el Señor dirá, yo nunca te dije que soltara todo. Yo quería usarte en tu trabajo. Ahora bien, hay diferentes etapas de rendición. Y todas afectan nuestra relación con Dios. Pero es normal que hayan diferentes etapas. El problema es cuando nos quedamos o ni empezamos o siempre hemos empezado ese camino de rendir nuestras vidas del Señor, no hemos salido del inicio. No, hay que avanzar en ese camino. Porque mientras más áreas de nuestras vidas las rindamos al Señor, más lugar habrá para la llenura del Espíritu Santo, para la presencia del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y nuevamente yo quiero corregir un error que se ha repetido mucho. Una persona va a un evento y sale de ahí, wow, sale emocionada porque, el Señor la tocó y dice, no, yo estoy llena del Espíritu. No está llena del Espíritu, porque es muy, muy capaz que llegue en tu casa tan llena del Espíritu como dices que estás y tiene una pelea. Eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Ese fue un toque de Dios que tú recibiste. ¿Para qué? Para que te animes y sigas adelante, pero no significa que tienes el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu se desarrolla en el trato de Dios con nosotros y nuestra respuesta al trato de Dios. Ese es el fruto del Espíritu, que es lo que está lleno del Espíritu. Porque está lleno más del Espíritu, el Espíritu tiene más voz en tu vida que tú misma. Entonces, en ese caso, tú estás lleno del Espíritu, porque no eres tú la que está mandando, es el Espíritu de Dios en ti. Y cuanto más llenos seamos del Espíritu, entiendas, más visibilidad hay en nosotros del fruto del Espíritu. No porque yo lo ande anunciando, sino porque la gente lo nota. Más estaremos dejando ver en nosotros la imagen de Cristo. Cuanto más nos rindamos a Dios, escuchen, más nuestra vieja naturaleza, que solo se ama a sí misma, estará siendo cambiada y asemejándose a Cristo. Todo eso es la rendición. ¿Te has rendido al Señor? ¿Cómo en qué etapa de rendición estás tú? La Biblia dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es paulatino, pero ya tiene que verse mucho de eso en tu vida si tú te dices cristiano. Y 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero ese es un resultado de nuestra rendición al Señor. Es necesario rendirnos. Y todo eso tiene que ver con el reposo de Dios. La segunda situación que debemos verla realizarse en nosotros, disponernos a seguirle. ¿A seguir a quién? Al Señor. Y aquí yo solo quiero leer algunos textos y solamente me quedé con Mateo 4:20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron.
Eso fue cuando el Señor llamó a sus primeros discípulos, ¿verdad? Que ellos estaban en la red porque eran pescadores, dejaron todo y lo siguieron. Eso es seguir a Cristo, dejarlo todo por el Señor. Obviamente, no es tomarlo como yo me hablé más atrás en la rendición. Ay, no, el Señor me está llamando a dejarlo todo. No, tiene que crecer primero. Mateo 10:38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ya vamos viendo, ¿verdad? Que hay mucha cosa ligada. Una condición sine qua non para poder seguir al Señor es tomar nuestra cruz todos los días. ¿Qué significa eso? Es lo que hablaba de la rendición. Tomar la cruz es el proceso de la rendición. Cada día muero para que Cristo viva en mí. Esa es la rendición y eso tiene que ver con tomar la cruz y obviamente está relacionado, ligado a seguir al Señor. Y Mateo 16:24 el Señor lo repite y Él está diciendo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Por eso que es una disposición a seguirle. Yo tengo que decidir si yo quiero eso. Y aquí el Señor nunca escondió cuál es el precio. Él siempre fue muy claro en eso. Y yo tengo que conocer el precio y estar dispuesto a pagarlo. Que el precio en ese caso para seguir al Señor, yo tengo que ir en pos de Él, seguir sus pasos, seguir sus ordenanzas, negarme a mí mismo, porque lo mío es mío, de mi vieja naturaleza, siempre está en contra de lo que Dios quiere. Tomar mi cruz, morir cada día, para que Cristo crezca en mí. Y cuando yo hago todo eso, yo le estoy siguiendo, definitivamente. Y el tercer aspecto muy importante aquí es si el primero fue rendir nuestras vidas al Señor. Segundo, disponernos a seguirle. El tercero es comprometernos a servirle. Uno tiene que hacer un compromiso con uno mismo. Tú tienes que ordenarte a ti misma. Tú vas a servir al Señor. Tú vas a servir al Señor. Y tú te estás hablando a ti mismo. Recuerden que el salmista le hablaba mucho a su alma, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer eso. Tú vas a servir al Señor. ¿Tienes pereza un día? No, pereza te vas. Porque todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu va a servir al Señor en eso. ¿Y qué puede ser servir al Señor ahí? Que ese día te tocaba, por ejemplo, limpiar la casa y te dio pereza. Ay, no, yo no voy a hacer eso, mejor me voy a acostar, ¿no? Lo que quiero decirles es que yo puedo servir al Señor en las cosas muy grandes y en las cosas muy pequeñas, porque el Señor ve nuestro corazón. Todo lo que tú hagas para el Señor, aunque sea pequeñito, eso se toma en cuenta. Eso se toma en cuenta. Eso te va acercando más al Señor. ¿Se acordarán cuando Jesús, después que fue bautizado, el Espíritu dice que lo llevó al desierto? ¿Para qué? Para ser tentado por Satanás. Satanás lo tentó en 3 aspectos. Y el último, según Mateo, el Señor le repite, porque el diablo dice: bueno, yo te voy a dar todo eso si tú postrado me adorares. Y el Señor le dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y a Él solo servirás. Mi servicio debe estar totalmente en exclusividad al servicio del Señor. Por eso se compara que el cristianismo, Pablo hizo esa comparación, es como una fuerza militar, ¿no? El que toma las armas bajo un dueño, digámoslo así, él está al servicio de ese dueño, él no tiene vida propia. Entonces es lo mismo acá. Nosotros estamos así con el Señor.
solo a Él servir, no a nosotros. Y eso va muy ligado al rendirse, ¿se acuerdan? Rendirse, ceder toda, entregar todas nuestras armas y quedarnos solamente con las condiciones que ponga el vencedor, Cristo en nosotros. Yo quiero dejar claro que servir a Dios es en todas las áreas de nuestras vidas. Todo lo que tú hagas, tú puedes servir a Dios. La gente tiene la idea que yo sirvo a Dios en la iglesia y cuando yo estoy fuera de la iglesia yo hago lo que quiero, yo digo lo que quiero, porque allá en la iglesia es que hay que hacer eso. No, el cristiano no tiene doble vida. El cristiano tiene una sola vida, aun cuando está sola. Solito en la casa, él está sabiendo que el Señor está allí, que el Señor lo está viendo. Por eso es que ni solito podemos estar refunfuñando y quejándonos. No, porque eso es carne. Entonces cuando tú empiezas a quejarte, Señor, no te estoy sirviendo bien aquí en este día, aunque estoy solita en mi casa. En Mateo 20, 26 a 28. Mas entre vosotros no será así, palabra de Jesús, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De aquí yo quiero dejar. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo, hemos trabajado en eso bastante, que os améis unos a otros, así como yo los he amado? Él está poniendo el amar a los demás, nosotros a los demás, en el mismo nivel de como Él amó a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros es el que va a amar a nuestros hermanos con el amor de Cristo. No es mi amor ni tu amor, es el amor de Dios en nosotros. Y ahora aquí es lo mismo, no como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Tú y yo fuimos salvos de la condenación eterna, de la muerte eterna, de estar separados eternamente de Dios, no para que seamos servidos, no para que los demás nos hagan venia, no para que los demás nos entronicen, no. Todo eso de que viene junto con la salvación es para que nosotros, tal como Cristo, que no vino para ser servido, nosotros estamos para servir. Entonces yo tengo que comprometerme con el Señor a servirle. Por eso yo decía, es servir en las pequeñas cosas. En las pequeñas cosas. Tú vas por la calle, una persona camina y deja caer un paquete. Mucha gente hace eso. Ni le paran bola. Otros agarran el paquete para ellos. Pero tú no, tú vas, tú lo recoges y lo entregas. Tenga, Dios te bendiga. Una persona se equivocó con un cambio de dinero, el vuelto, regresa y devuelve. Y no va a ser como alguno que una vez lo hizo así. Cuando se dio cuenta que tenía el cambio era mayor de lo que debería haber sido, un cristiano, y dice, ay Señor, gracias porque me estás multiplicando el dinero. ¿Eso qué es? Falta de conocimiento, ¿no? Entonces en todo, cuando nosotros vamos a hacer algo, de repente esperamos que los demás hagan algo y no lo hacen, enseguida hay como un golpecito aquí en el corazón. En ese momento, Señor, yo quiero ser como tú. Yo no vine para que me sirvan, yo estoy aquí para servirte a ti. Ese cambiar, ¿ve? Yo quito la mirada de mí y miro al Señor. Y por encima aplico la palabra, estoy en el camino que el Señor quiere que estemos. Padre, hemos aprendido, Señor, porque yo también cada día aprendo. Cada día, Señor, nadie puede decir que se lo sabe todo. Ninguno lo puede hacer. Hemos aprendido, Señor, que las sendas antiguas, el buen camino, eres tú, Señor. Todavía resuena, Señor, en los aires y resonará para siempre.
lo que tú dijiste, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nosotros hemos iniciado ese camino y nosotros estamos conociendo más esa verdad y cada día tenemos más tu vida en nosotros, Señor. Queremos andar en este camino que tú has abierto para nosotros, un camino de obediencia, de mansedumbre, de humildad, Señor. Solo tú sabes cómo somos de una manera general, Señor. Desobedientes, iracundos, impacientes, orgullosos, Señor. Y queremos todo lo contrario. Así que te pedimos, Señor, tómanos en tus manos. Tómanos en tus manos, Maestro, y cumplas esta tu palabra en nosotros y en toda tu iglesia, en este mundo, Señor. Que cuando vengas por los tuyos nos encuentre a tu iglesia listos, que nos encuentre limpios, sin mancha, sin arruga, resplandecientes. Porque esa no es nuestra obra, es tu obra en nosotros, en la medida que nos rendimos a ti, en la medida que te seguimos y en la medida que te servimos, en las grandes como en las pequeñas cosas. Oh bendito Señor, no nos suelte, sigue con tu obra, tu perfecta obra, Señor. Que cada día tú vivas más y nosotros vivamos menos. Y hoy, Señor, podemos repetir las palabras registradas en las Escrituras. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús, ven. Y nosotros decimos, sí, ven, Señor Jesús, ven. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.